En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a abrir nuestras cámaras, todos por favor abren sus cámaras. Muy bien. Vamos a iniciar hoy el crecimiento, estamos en el crecimiento 5. Hoy vamos a ver la clase número 8. Esta clase número 8 se compone de dos temas, que son los sacramentos y los sacramentales. Entonces nosotros hoy vamos a trabajar con la primera parte, así como lo hemos estado haciendo, profundizando un poco más. Hoy vamos a ver acerca de los sacramentos. Así que prepárese por ahí con lapicero, con papel y todo ahí lo que usted va a usar. Y vamos a entrar de lleno. Se conocen como defensas espirituales. Perdón. Los sacramentos se conocen como nuestras defensas espirituales. Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí podemos ver entonces que Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El objetivo de este estudio es comprender que los sacramentos son canales de gracia instituidos por Cristo para fortalecernos en nuestra lucha espiritual. O
santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Hay algunas personas no católicas que dicen que esto es invención de la iglesia, que, bueno, tantas cosas que hablan. Pues hoy vamos a verlo de una forma más profunda para poder comprender que cada uno de los sacramentos es Jesús que nos ha instituido y lo ha dejado precisamente, como decíamos, como defensa espiritual. Vivimos en medio de una batalla espiritual. El demonio siempre va a estar buscando alejarnos de Dios. El mundo nos ofrece caminos contrarios al Evangelio y nuestra propia carne muchas veces se inclina hacia el pecado. Recuérdese que tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás, y ellos siempre están trabajando para alejarnos de Dios y por ende de nuestra salvación. Dios no nos dejó indefensos. Jesús estableció medios concretos para comunicarnos su gracia. No quiso que nuestra fe fuera solamente una idea o un sentimiento. Quiso que pudiéramos tocar, ver y experimentar su amor mediante signos visibles. Aquí podríamos hablar un poquito acerca de que no se trata de decir que yo amo a Dios, sino se trata de demostrarlo. No se trata de decir yo estoy con Dios o Dios está conmigo, no sé, cualquier palabra, si realmente no se está practicando, ¿verdad? Por eso dice acá, no quiso que nuestra fe fuera solamente una idea o un sentimiento, sino que quiso que pudiéramos tocar, ver y experimentar su amor mediante signos visibles. Y a esos signos visibles que comunican la gracia invisible, los llamamos sacramentos. Los sacramentos son pues las armas espirituales que Cristo dejó a su iglesia para fortalecernos y protegernos. Vamos a iniciar entonces. Los sacramentos son encuentros reales con Jesucristo. ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible instituido por Cristo que comunica la gracia de Dios. No es un símbolo vacío, no es una ceremonia social, no es una tradición humana, es Cristo mismo actuando. Cuando alguien es bautizado, por ejemplo, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien se confiesa, es Cristo quien perdona. Cuando alguien comulga, es Cristo quien se entrega. Muchos católicos valoran más una bendición humana que los sacramentos. Y eso no puede ser así. Corren detrás de las experiencias extraordinarias, pero descuidan la confesión y la Eucaristía. Sin embargo, ninguna experiencia espiritual puede sustituir lo que Cristo dejó en los sacramentos. Tenemos que reflexionar acerca de esto, ¿verdad? No podemos nosotros no darle valor a los sacramentos, ¿verdad? Como estamos diciendo acá, muchos valoran más una bendición de un obispo o un sacerdote o qué sé yo qué, que los sacramentos. San Mateo en el capítulo 28-20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él ha hecho. Va a estar con nosotros y Él cumple esta promesa especialmente en los sacramentos. Hablemos un poquito del bautismo. Es nuestra primera defensa. Recuérdense que nosotros cuando venimos al mundo hemos perdido esa gracia, hemos perdido todo por el pecado original, ¿verdad? Pero allá en San Marcos 16:16 dice que el que cree y sea bautizado se salvará. O sea, que es la misericordia de Dios devolviéndonos. ¿Qué logramos conseguir con el bautismo? Borrar el pecado original, como decíamos, nos hace hijos de Dios, nos incorpora a la iglesia y nos convierte en templos del Espíritu Santo. Recuérdese que a través del bautismo somos constituidos en reyes, profetas y sacerdotes, y el Espíritu Santo viene a nosotros de una manera completa, no a medias como lo hemos platicado, es de una forma completa. Profundicemos un poco. Antes del bautismo pertenecíamos a las tinieblas, al mundo de tinieblas, al reino de las tinieblas, como le quieran llamar,
Pero por el bautismo somos trasladados al reino de Cristo. Por eso Satanás odia nuestro bautismo. Recuérdese que la secta, los no católicos, ellos pues han distorsionado esto, ¿verdad? Ellos dicen que los niños no traen pecado y que ellos siguen el ejemplo de Jesús, que se bautizó a los 30 años. Realmente pues tienen ellos que pues aprender, profundizar, porque lamentablemente ellos traen una enseñanza errónea y la han venido recibiendo y transmitiendo. Recordémonos que Juan el Bautista es primo de Jesús y prácticamente son meses los que se llevaban, porque cuando la Virgen María, recuérdese, visita a Isabel, estaba Juan el Bautista, estaba allá en el vientre de Isabel. Y cuando llegó la Virgen María, dice que el niño se movió. Entonces ahí nos damos cuenta que pues lógicamente no podía ser bautizado del niño, porque aún no se había instituido el bautismo. Es a través de Juan el Bautista cuando se empieza a instituir el bautismo, y cada vez que hacemos la señal de la cruz estamos recordando que pertenecemos a Cristo. Por eso Satanás odia nuestro bautismo, por eso es que él trata que las personas no se bauticen. Pero hoy vamos a comprender. Muchos conocen la fecha de su cumpleaños. Mire, esto sí se lo dejo de tarea, hermano. Muchos conocen la fecha de su cumpleaños, pero no conocen la fecha de su bautismo. Yo me recuerdo que hace algunos años aquí a los servidores o a la general, no me recuerdo, les dejé de tarea investigar en qué fecha se bautizaban. Porque el día de nuestro bautismo es el más importante, se puede decir, porque hemos venido en pecado, pero ahí comienza nuestra vida espiritual, sobrenatural. Ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Hablemos un poquito de la confirmación. La confirmación es el sello del Espíritu Santo. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. La confirmación fortalece lo que comenzó en el bautismo. Nos convierte en soldados de Cristo. Aquí es bien importante comprender que no es que esté a medias el Espíritu Santo en el bautismo y que la otra mitad la da en la confirmación. No, aquí lo que se hace es la confirmación, va a venir a fortalecer, ¿verdad? Y nos va a hacer, nos va a enviar, nos va a dar las armas, las fuerzas, etcétera, de una forma ya diferente. Recuérdese que los apóstoles, ellos tenían el Espíritu, mas sin embargo tenían miedo. Entonces cuando el Señor les dice que iban a recibir de lo alto, y allá en Pentecostés, cuando ellos reciben el bautismo, son transformados. Aquel Pedro que había fallado y todo, imagínense, él predicó y cuántos se convirtieron. Entonces la confirmación prácticamente es como un envío a la misión. Nos convierte en soldados de Cristo. ¿Y en qué nos capacita? Nos capacita para defender la fe, para resistir las tentaciones y para ser testigos del Evangelio, testificar el Evangelio. Es muy importante que nosotros comprendamos que en la confirmación estamos recibiendo esa orden, ese mandato: vayan a las naciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos al servicio del Señor. Lo que pasa es que en la vida no se le ha dado importancia a todo esto. Entonces las personas ven la confirmación como un año de preparación y luego la graduación, ¿verdad? Ya recibió su confirmación, y otros es un requisito, ¿verdad? No se pueden casar si no han recibido la confirmación. O sea, no se le da el verdadero sentido, que es la capacidad que nos da el Señor para volvernos guerreros de Él, ¿verdad? Y poder salir ya a predicar, ser ya enviados prácticamente. Lógico, hay que prepararse antes.
Reflexión. Muchos creen que la confirmación es la despedida de la iglesia. Yo me recuerdo, estaba en una reunión de sacerdotes cuando contaron un chiste, ¿verdad? Contaron un chiste. Dice que un obispo le dijo a otro obispo: fíjate que yo no sé qué hacer con tanta paloma que está ahí en la iglesia. Le dice: vieras, me deja todo sucio. Y el obispo le contestó: confirmala, así ya no regresa. Entonces, a veces la confirmación se ve, repito, como una graduación, y se aparta la persona completamente. Son pocos realmente los que se quedan trabajando para la iglesia, en grupos juveniles y alguna situación, pero la mayoría creen que la confirmación es la despedida, es como que una meta, ¿verdad?, conseguida. En realidad debería ser el inicio, decíamos, de una vida apostólica más intensa. El confirmado recibe poder espiritual para luchar contra el mal. Aquí el problema es que si nosotros nos apartamos después de la confirmación, nos debilitamos. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha y nos lleva por caminos del pecado. Después cuesta regresar, ¿verdad? Algunos ya no lo logran. Entonces tenemos que comprender que esta parte de la confirmación realmente es eso, ¿verdad? Es un envío. A veces la misma iglesia creo que falta en algún momento. Yo leía un libro acerca de la enseñanza que les dan, y sí, yo creo que es importante hablarles sobre la misión, ¿verdad? Sobre cómo hacerlo, etcétera, para que se pueda comprender que no es un estudio para luego ya recibir un diploma, ¿verdad?, que es lo que se recibe, sino ya es una preparación para ser enviados, para ir a trabajar. ¿Y con quién vamos a trabajar? Pues primero con nosotros y después con los que tenemos más cerca. Los sacramentos de estado de vida. Los dos primeros eran defensa. Estos son para un estado de vida, el matrimonio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo de 3 al 5, dice que tanto el esposo como la esposa deben de cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se niegue el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse Satanás los haga pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos está hablando de esa entrega que debe tener tanto el varón como la mujer hacia su pareja, ¿verdad? Algunos que ya estamos casados podemos comprender esa parte, los solteros tal vez todavía no pueden, pero se vive en algún momento ya en el matrimonio un periodo, si se puede llamar así, o un momento en que o la esposa no tiene deseos de relación sexual o el hombre no tiene deseos, ¿verdad? Y a esto se refiere aquí, que debe de cumplir con los deberes propios del matrimonio. O sea, ni la esposa se debe de negar, ni el esposo se debe de negar. Por supuesto, esto está hablando para los que ya están casados. El que no está casado definitivamente estaría en pecado. Ahí estamos hablando de fornicación o de adulterio si la otra persona ya estaba casada y formó un segundo hogar. El matrimonio no es solamente una unión humana. En primer lugar, es una alianza sagrada. Fíjense que hay personas que ven el matrimonio como no importante, ¿verdad? Lo importante es que nos amemos. ¿Para qué queremos un papel? ¿Para qué queremos? Y niegan, ¿verdad? Recordémonos que el enemigo está detrás de todo eso. Hoy hay más divorcios que matrimonios. ¿Por qué? Porque las personas ya no le dan importancia al matrimonio. Sin embargo, es una alianza con Dios. Es un darle al Señor la autoridad de esa pareja, ¿verdad? Decirle: sé tú el centro de esta familia, de este hogar, etcétera, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando no hay matrimonio, cuando no se han casado por la iglesia,
porque pueden estar casados por lo civil, y eso pues es la ley nada más. Pero cuando se le entrega a Dios esa unión, hay bendición, porque Él es el centro. Hay un demonio que trabaja en esta parte del matrimonio que es Asmodeo. Asmodeo, pues eso lo podemos ver allá en Tobit. Ese demonio pues trata de separar a las parejas, trata de alejarlas, trata de que pequen, y luego hay otros más, Jezabel, que es un demonio que ataca a los varones para que caigan en adulterio. O sea, hay una gran batalla. Entonces, imagínense, si estando con Dios se tiene esta batalla, ya estando solos es más difícil. Entonces, es una alianza sagrada. Cristo entra en el hogar. ¿Para qué? Para bendecir. Bendice el amor, ese amor que debe perdurar, no es una emoción, no es como muchos creen, ¿verdad? Es que estoy enamorado, sí, pero déjeme decirle que esa es una emoción y eso pasa. No, debe de haber un verdadero amor en la pareja. Un amor porque el mismo ritual dice hasta que la muerte los separe. Y ahora vivir con una persona que no se ama. Entonces por eso es muy, muy importante que antes de casarse se conozcan bien y se le entregue al Señor todo para ver si realmente esa es la persona idónea. Y luego pues bendecir esa unión. Entonces cuando se casan el Señor bendice esa unión, ese amor que hay ahí. Fortalece la fidelidad, lo que les decía. Hace que la pareja pues pueda vivir en fidelidad y defender a la familia, porque en general hoy en día pues las familias disfuncionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sacado a Dios de sus vidas. Están viviendo, mire, hoy se escucha aquella palabra, tengo 3 hijos con mi novia, dice, ¿verdad? Y pues no le pueden llamar ni novia, no le pueden llamar ni esposa. Realmente es otra palabra la que pues debería de utilizarse ahí. Entonces es importante el matrimonio. El demonio ataca especialmente los matrimonios, porque sabe que están destruyendo la familia, sabe que está destruyendo la familia, destruye generaciones enteras. Satanás sabe que al destruir una familia, va a destruir la sociedad completa. Por eso nosotros tenemos que comprender algo. Algunos ignoran esta parte, yo aquí lo puse. El sacramento matrimonial es una poderosa protección y una arma. Fíjense bien, es un arma espiritual contra el demonio. ¿Por qué? Muchas parejas no saben esto y es bueno contárselo. Cuando 2, dice Mateo 18:19, esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos podemos dar cuenta entonces la importancia que tiene el matrimonio como arma espiritual. Un arma que va a vencer, porque imagínense usted, se toma de la mano el esposo y la esposa y se ponen de acuerdo para pedir algo. Esa es una promesa, pues. Si 2 se ponen de acuerdo, dice, mi Padre que está en el cielo se los va a dar. Entonces Satanás, como sabe que eso es, para él es una destrucción, él se ha dedicado a atacar el matrimonio. ¿Y cómo lo está atacando? Pues primero haciendo creer que no es importante casarse, haciendo creer que se puede vivir solo así, ¿verdad? Segundo, distorsionando. Mire usted, 2 hombres casándose, 2 mujeres casándose. Lo importante es que se amen, y etcétera. Entonces, esas son las formas en que el demonio está distorsionando, está atacando el matrimonio. Y luego los que logran casarse, empiezan a haber tentaciones, empiezan a haber situaciones. San Pablo dice en Corintios de que todos los matrimonios tienen que pasar por una prueba que él quisiera evitarnos. Ahora, esta prueba sirve
para fortalecer el amor. Imagínense, hay gente que tiene mucho dinero y la prueba la pasan a través de la medicina, pues, o sea, a través de una enfermedad de un hijo, a través de alguna situación, ¿verdad? Gente que tiene mucho dinero y tienen un hijo inválido, tienen un hijo que tiene problemas de salud. Y luego tenemos lo contrario, a la gente que no tiene dinero, tienen el montón de hijos que son bendecidos. Y llega el momento en que al no haber dinero se vuelve una prueba fuerte. Cuando realmente se ama, mi hermano, se ama, se soporta todo esto. Y otra forma de ataque también en los matrimonios son aquellos que no pueden tener hijos. Aquellos matrimonios que pues por alguna situación no pudieron engendrar. Y qué difícil realmente vivir, ¿verdad? Porque la ilusión de todo matrimonio es los hijos. Y en este caso hay este tipo de ataque, ¿verdad? Hay matrimonios que se disuelven, hay matrimonios que pues ven que hacen, otros pues logran adoptar y de esa forma pues logran caminar, pero sí es bien difícil. El enemigo aprovecha cada instante para meter mentiras, meter un montón de situaciones. Por eso es muy importante que el matrimonio sea fortalecido por el Señor. No se vale solo estar en unión de hechos, no se vale porque el enemigo, pues lógicamente a los que están así, muchas veces no los ataca el enemigo porque no están bien con Dios. Más bien, yo he sabido de algunas parejas que pues son supersticiosas y dice yo no me caso, porque he oído que cuando una pareja se casa, que ha estado viviendo juntos y se casa, se terminan divorciando. Fíjese que no, pero la mente es poderosa. Cuando se cree en esta situación, cuando se es supersticioso, Satanás se aprovecha de eso. Y sí, yo he conocido parejas que se han casado y lamentablemente al poco tiempo se han divorciado. ¿Por qué? Por algún motivo. Pero entonces, cuando uno se casa, aquí hemos estado nosotros con la oportunidad de algunas parejas que no estaban casadas y el Señor permitió que se casaran. Les hice ver eso, ¿verdad? No, Satanás no tiene más poder que Dios. Si Dios está en el centro de tu matrimonio, nada puede. Y ahí andan caminando, mis hermanos. Bendito sea Dios. Entonces, es muy importante este sacramento. El orden sacerdotal. Cristo sigue actuando a través de sus sacerdotes. El sacerdote administra los sacramentos, predica la palabra, guía al pueblo de Dios. Algo muy importante que tenemos que entender en esta parte, que el sacerdote es un ser humano. Yo he catalogado al sacerdote en 3 dimensiones, ¿verdad? La dimensión espiritual, donde pues él celebra misas, el Señor usa sus manos, etcétera. Ahí nadie puede juzgar nada. Pero tiene una segunda dimensión, y esa dimensión pues es la dimensión, ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, no me recuerdo el nombre ahorita, donde hablamos del conocimiento del sacerdote, ¿verdad? Entonces, en esta parte teológica, gracias, la dimensión teológica, donde sí podría, en algún momento podría tener fallas un sacerdote. Ayer precisamente hablaba yo con el coordinador de una comunidad, de una parroquia, y me decía, es que el padre está predicando sobre, me dijo la situación, y eso nos está confundiendo. Entonces, podría ser que el sacerdote en la dimensión teológica pues hayan fallas, ¿verdad? Y luego está la dimensión humana. La dimensión humana, como todo ser humano, el sacerdote tiene sus necesidades, tiene sus traumas, tiene sus humillaciones, tiene muchas veces, aún sirviéndole, porque yo lo he escuchado de algunos sacerdotes, aún sirviéndole a Dios, aún siendo sacerdotes, hay un vacío existencial en ellos. Yo me recuerdo, un sacerdote fue a su retiro
retiro para sacerdotes, y cuando regresó, habló frente a todos y nos pidió perdón. Y nos dijo, quiero que me perdonen porque estuve 30 años sirviéndole al que no conocía. Y me imagino que mi trato hacia ustedes no fue lo correcto. Y sí, era un sacerdote bastante difícil. Pero imagínese usted, ¿verdad? En ese momento él venía convencido que estuvo 30 años sirviéndole al que no conocía. Entonces, ahí estamos hablando de la dimensión humana. En la dimensión humana, sí, los sacerdotes vayan, ¿verdad? Por eso es que se escucha, es que el padre fuma, es que el padre toma, es que el padre, sí, pero está en la dimensión humana. Entonces, lo que hay que hacer es orar por ellos. Recuérdense que no podemos criticar a los siervos de Dios. Génesis 12:3, esa es una promesa que le dio a Abraham y a todos los descendientes, a todos los líderes. Dice, al que te maldiga yo lo maldeciré, y al que te bendiga yo lo bendeciré. Por lo tanto, cada uno de nosotros, nuestra obligación es orar por nuestros sacerdotes, no poner la mirada en el hombre, sino orar por ellos, ¿verdad? Si ellos tuvieran según nosotros, porque ese es otro problema, si nosotros vemos con nuestros ojos humanos, podríamos ver mal, ¿verdad? Entonces, si según nosotros ellos tienen alguna falla, pues tenemos que orar por ellos. No podemos criticarlos, no podemos, aún los sacerdotes que han caído, algunos sacerdotes pues que se fueron con alguna mujer y dejaron el sacerdocio, y fíjense que se habla más de esto que los que andan misionando, callada la boca allá en los pueblecitos, en las aldeas, aguantando hambre, aguantando humillaciones, etcétera. De ellos no se sabe nada. Pero un padre cae, híjoles, hoy diríamos, ¿verdad? Se vuelve viral. Entonces no, nosotros tenemos que orar por ellos, porque el enemigo combate duramente las vocaciones, porque sabe que un sacerdote fiel lleva miles de almas a Cristo. Recuérdese que el sacerdote también tiene sus necesidades. El sacerdote tenemos que acercarnos, ser amigos de ellos, platicarles, ¿verdad? Que ellos tengan la confianza de poder hablar. Si usted tiene la bendición, a mí sí me regaló esa bendición el Señor, de poder muchas veces darle consejería a algunos sacerdotes. Entonces, yo creo que es muy importante que lo hagamos. Hablemos un poco de la unción de los enfermos. Allá en Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, nos habla acerca del que esté enfermo, ¿verdad? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que los unjan con aceite. Muchos tienen miedo a este sacramento. Fíjense que cuando una persona llega al Padre, ahora se llama la extrema unción de los enfermos. Cuando se pide que un padre llegue a la extrema unción, o en la iglesia van a dar la extrema unción, pues sí estoy enfermo, pero no me estoy muriendo, porque muchos tienen miedo de este sacramento. Fíjense, ustedes piensan, ya me voy a morir, ¿verdad? Por eso me están trayendo al Padre que me unja. Algunas veces sí, cuando ya la persona está en una etapa terminal, donde ya de plano, ¿verdad? Pues sí, llega el sacerdote y todo, ya con la idea de prepararlo, lo confiesa y todo, y muchas veces o el mismo día o el día siguiente ha fallecido. Pero no quiere decir que así sea siempre. Fíjese que este sacramento realmente nos va a dar una fortaleza espiritual, ¿verdad? Porque cuando hay enfermedad, yo por ejemplo ahorita pues les pido mucho oración por mí, ¿verdad? Porque yo estoy transmitiendo ahorita, y ayer transmití, pero con una situación bien fuerte. Se me elevó la presión a 200, fíjense ustedes, y estaba la alta a 200 y la que es de 80 estaba en 120, sentía dormida la cabeza, de veras. Yo sí llamé al doctor en la noche y le dije, mira, fíjate que esto, yo tenía miedo que me diera un infarto, que me diera un derrame, no sé, ¿verdad? Entonces sí se necesita que oren por mí.
Pero lo que pasa con este sacramento es que cuando uno lo recibe y tiene algún problema de salud, el Señor ahí lo va a fortalecer, ¿verdad? Porque Jesús mismo es el que viene a consolar. Aquel que está enfermo, imagínense, cuánto tiempo, yo creo que llevo más del año de que ya mis rodillas ya no funcionaron y ahora pues me toca ir medio avanzar, ya no tengo la soltura de antes, ya subir gradas para mí es una situación. Entonces, a través de este sacramento, Jesús mismo me viene a consolar, ¿verdad? Me viene a fortalecer, me viene a perdonar, porque normalmente se confiesa a la persona que está enferma y sanamos según la voluntad de Dios. Aquí hay otro punto bien importante. Cuando uno dice que se haga la voluntad de Dios, hay otro error, ¿verdad? Cuando uno dice que se haga la voluntad de Dios, muchos creen que es que ya se va a morir o que se muera, y no. Allá, cuando en Jeremías nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que Él nos tiene un futuro lleno de esperanza. Esa es la voluntad de Dios, no es muerte. Entonces, cuando hablamos de sanar según su voluntad, estamos hablando de que la persona, si el Señor quiere, lo levanta, ¿verdad? Y después va a poder decir, contar, ser testimonio de que Él estaba enfermo y el Señor lo levantó. De hecho, yo les puedo decir, ahorita, bendito sea Dios, ya mi presión ya volvió, ya ando en 160 y algo otra vez. El dolor de cabeza es el que pues ahí está acompañándome bastante fuerte, pero algo estoy tomando y ahí voy, ¿verdad? Pero eso es lo que lo viene a ayudar a uno, la fortaleza que le da al enfermo el Señor. La enfermedad es uno de los momentos donde el demonio intenta sembrar desesperación. Ayer precisamente le decía yo al Señor, yo quiero servirte. Fíjense que todos saben, ¿verdad? Que a mí el asesor, el señor Erwin, me dijo, pero te quedó buena la cabeza. Yo platicaba hace 2 días con José Miguel Rojas y él me decía, pero no solo la cabeza, vos, tenés bueno tus ojos, tus manos, y me empezó a decir, dije yo, sí, qué bendición, ¿verdad? Y ayer que yo me sentía grave y todo, le decía, Señor, no permitas que me vaya a dar un derrame donde ya después no pueda hablar, no pueda, porque yo quiero seguirte sirviendo, Señor, me gusta servirte, etcétera, y aquí estoy, bendito sea Dios. Ahí sí que le serví ayer, ¿verdad? Ayer me estaban recomendando pues que no lo hiciera, ¿verdad? Pero no, le dije, algunos que recibieron ayer la enseñanza vieron que fue un poquito rápida, ¿verdad? Pero porque ayer estaba, de verdad, estaba en lo más crítico. Imagínense, la presión a 200, un gran dolor de cabeza, el cerebro dormido, estaba. Pero no, yo le quise servir al Señor así. Y hoy lo mismo, ¿verdad? Gracias a Dios ya voy bajando. Solo el dolor de cabeza está ahí, pero ¿a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? La voluntad de Dios no es muerte. La voluntad de Dios es un milagro. Yo puedo hoy decirles, hermanos, porque fíjense que cuando hablé con el doctor, me dijo, mira, Francisco, Dios te ama bastante, me dijo, porque personas con menos presión, como la que vos tenés, les ha dado derrame, han quedado con su cuerpo inmóvil, y mira, vos llegaste a 200 y estás bien, me dice, sí, le digo, bendito sea Dios. Y solo me dijo, tomate unas diuréticas, esas te van a ayudar, y ahí voy. Pero, ¿a qué quiero llegar, mis hermanos? Las enfermedades las aprovecha el enemigo. ¿Por qué? Nos mete desesperación, y no, aceptemos, mis hermanos, aceptemos y entreguémosle a Dios, ¿verdad? Digámosle, Señor, porque yo sí se lo dije, ¿verdad? Todo pasa para bien, Señor. Yo sé que tal vez lo que había que hacer en ese momento es, porque sí lo aconsejaba también ¿cómo se llama? Era ir de emergencia al hospital, cosa que a mí no mucho me nace, pero si hay que ir al médico hay que ir, ¿verdad? Sin embargo, pues yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que si esto es tu voluntad, Señor, gracias, le dije, solo guarda mi cabeza, mi cerebro, mi cuerpo, etcétera. De hoy bendigo a Dios porque ya vamos saliendo de eso. Pero sí, esto lo aprovecha el enemigo para
sembrar desesperación, desesperanza, hace creerle que como que Dios te abandonó, ¿verdad? Y no le está sirviendo al Señor. ¿Cómo permite eso y tantas mentiras que el enemigo mete, ¿verdad? Entonces la unción fortalece el alma para confiar en Dios, incluso en medio del dolor. Yo ayer me ungí con aceite y le dije, Señor, que a través de este aceite pues pueda yo recibir esa unción de enfermos. Hay dos grandes sacramentos de combate espiritual. Recuérdense que cuando hablamos de combate espiritual, estamos hablando de esa guerra contra las fuerzas del enemigo, ¿verdad? Para poder ganar la salvación, que es lo que Él quiere, que nosotros perdamos la salvación. Y esa guerra es para mantener nuestra salvación, para estar siempre cerca de Dios, para no caer en las mentiras del enemigo. Y una de estas grandes defensas o armas, si se quiere llamarle, es la reconciliación, la confesión. Dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa y abandona sus pecados alcanzará misericordia. Fíjese que el mismo salmista dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Y allá en San Juan, cuando Jesús sopla sobre sus apóstoles y les dice que les reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no, pues no se les perdonará. ¿Y quiénes son los que no? Los que no se confiesan. Entonces aquí esto lo puedo unir con el matrimonio, por ejemplo. Porque el que no está casado, lamentablemente, no se puede reconciliar con Dios, no se puede confesar. Por eso en la iglesia se hace una comunión espiritual, ¿verdad? Es lo único. Pero para poder nosotros obtener esa liberación, ¿verdad? A través de la reconciliación necesita la persona estar casada. Por eso es muy importante. Va unido, repito, va unido con este sacramento. Cada confesión, mi hermano, mi hermana, es una derrota para Satanás. Porque el diablo se manifiesta poniendo la tentación y después la vergüenza, ¿verdad? La persona cae en el pecado y después le pone vergüenza para que no lo confiese, o pena, ¿verdad? Ustedes, y de veras, cuando uno logra romper eso y hablar libremente, yo por lo menos me confieso con mi asesor, Monseñor Erwin García, y pues hay que hablar, ¿verdad? Hay que decir las cosas. Pero sí, el enemigo muchas veces pone en la cabeza, no hombre, ¿qué van a pensar de vos? ¿Qué van a decir de vos? Y o sea, empieza a poner esa situación de vergüenza, ¿verdad? Y la gente pues mejor no se confiesa, ¿verdad? Pero cada confesión es una derrota para el enemigo, porque se rompen las cadenas, se devuelve la gracia cuando nos dan absolución, se sanan las heridas espirituales y fortalece contra futuras caídas, porque eso nos permite levantarnos, porque el mismo salmista dice, mientras no confesé mis pecados, mi cuerpo iba decayendo, pero cuando tú, Señor, me perdonaste, pude levantarme de nuevo. Entonces sí tenemos que comprender esta parte. El demonio trabaja para mantener oculto el pecado. Cristo trabaja para perdonarlo. Entonces, cualquier pecado, mi hermano, dice la palabra de Dios allá en Isaías, que por muy rojo que sea, fíjese que la vez pasada yo enseñaba esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados colorados? O los pecados rojos, son aquellos que mencionarlos da vergüenza, ¿verdad? Se pone colorada la persona. Entonces, por muy rojo, por muy asesino, por muy lo que haya sido, lo peor, el Señor siempre es misericordioso y perdona. Anteriormente, los abortos, que son asesinatos, solo un obispo los podía perdonar. Hoy el Papa dio la autoridad para que el sacerdote
el sacerdote lo pueda perdonar también, pueda dar la absolución, porque es un asesinato prácticamente, ¿verdad? Y entonces, no hay, fíjese hermano, no hay pecado que la iglesia no perdone, no hay pecado que no den la absolución. Entonces, cuando dice a quienes les perdonen los pecados, es porque se están confesando, y a quienes no se los perdonan es porque no se confiesa. Entonces el demonio quiere que estén ocultos esos pecados. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza, que nadie lo sepa. Cuando uno va a un retiro de iniciación, yo me recuerdo allá una señora, ¿verdad? Que la llevamos al retiro y todo muy, muy bonito. Cuando regresó le preguntó a mi esposa y cómo le fue en el taller. Le dice que, le dijo, estuvo muy bonito, solo que ahí le preguntan a uno unas cosas, pero esas sí no, porque esas son privadas, dijo, son íntimas. Imagínense, cuando en el taller es donde uno logra sacar todo eso, ¿verdad? Allá en Santiago dice, confiésense los pecados unos con otros y luego oren unos por otros para ser sanados, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen esos talleres. Pero ella decía, no, eso sí, muy íntimo, ¿sí? Y no, ante el Señor, mi hermano, no, fíjese que el sacerdote confiesa a tantas personas que al final olvida el pecado de cada uno, pues él no lleva un control, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo de ir a confesar lo que hemos hecho para estar siempre preparados. No les gusta que diga siempre esto, pero para cuando el Señor venga por nosotros. Porque Cristo trabaja para perdonarlo. Recuérdese que Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos. La Sagrada Eucaristía, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es importante que nosotros comulguemos, todo va de la mano, repito. El que está con el sacramento del matrimonio puede confesarse, y si se confiesa, puede comulgar. Porque lo primero que piden para poder comulgar es estar en estado de gracia, y eso se logra a través de la confesión. Entonces va uno, se confiesa, o a veces los sacerdotes le dicen a uno, comulgue y después se va a confesar, también se vale, ¿verdad? Pero una persona que no puede confesarse, no puede comulgar, de veras, es una debilidad. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a vivir con mi esposa, nosotros vivimos 5 años, solo en unión de hecho. Yo me recuerdo que yo iba a oír misa allá, yo trabajé en Retauleo como 2 años más o menos, o 1 año y medio, no me recuerdo. Y todas las tardes cuando terminaba de trabajar, me quedaba en el camino la parroquia, la iglesia. Y yo pasaba a oír misa y todo, y a la hora de la comunión yo me sentía bien triste, porque yo quería comulgar. Yo venía de una vida donde yo comulgaba, yo hice mi primera comunión y todo, pero ahora no poder hacerlo, era una tristeza que yo sentía. Ahora, bendito sea Dios, que ya estamos casados y todo, es una bendición, y aquí, nosotros tenemos esa bendición, que tenemos a Jesús sacramentado y podemos comulgar, y hermano, de veras, es el mejor alimento, y dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía es la defensa más poderosa que posee un cristiano, porque ahí no recibimos una bendición, no recibimos una energía, no recibimos un símbolo, sino recibimos a Jesucristo vivo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Imagínense usted, cada vez que comulgamos, y cuando se comulga bajo las 2 especies, que es bien importante, algunos sacerdotes lo hacen, dan hostia y la mojan en el vino, eso es comulgar bajo las 2 especies. Ahí recibimos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo le recomiendo, de veras, yo le recomiendo de que si no lo está practicando, si no se está confesando, si no está comulgando, hágalo porque es un sacramento para nuestra guerra espiritual. Un cristiano que comulga dignamente y frecuentemente, algo muy importante, dice San Pablo que el que comulga y no está bien su vida, para su propia condenación. Es muy importante que estemos en la gracia de Dios.
No se puede comulgar si hay un pecado mortal o un pecado fuerte, ¿verdad? Por eso es importante revisarnos antes y ver si vale la pena o después irnos a confesar, ¿verdad? Pero sí hay que hacerlo. Que un cristiano comulga, un cristiano que comulga dignamente y frecuentemente, se vuelve fuerte espiritualmente. ¿Qué es lo que nos da la comunión frecuente? Fortalece la fe, aumenta la caridad, ayuda a vencer las tentaciones, ojo con eso, y nos une íntimamente con Cristo. Veamos nuestra conclusión entonces. Los sacramentos son la gran muralla de protección que Jesús dejó a su iglesia. Cuando los recibimos con fe, el bautismo nos hace hijos. O sea que a través del bautismo nosotros rompemos todo lo que traíamos del pecado original y nos volvemos hijos de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo, como lo hablamos, es algo hermoso, ¿verdad? Luego en la confirmación, el envío nos fortalece, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Luego la reconciliación o la confesión nos levanta. La Eucaristía nos alimenta. El matrimonio santifica la familia. Cuando se tienen hijos fuera del matrimonio, o sea, sin haberse casado, se conocen como hijos bastardos. Y la Biblia dice que un hijo bastardo no siente deseos de Dios. Y es por eso que las familias, cuando no están casadas, normalmente hay problemas. ¿Por qué? Porque no se siente la necesidad de Dios. Son hijos bastardos, le llama la palabra de Dios. Entonces es muy, muy importante el matrimonio para santificar la familia. Luego el orden fortalece a la iglesia, el orden sacerdotal, ¿verdad? El orden sacerdotal fortalece a la iglesia y la unción de los enfermos sostiene en la enfermedad. Entonces, quien vive sacramentalmente vive protegido por la gracia de Dios. Hoy el Señor nos está preguntando, mis amados hermanos, ¿valoro realmente mis sacramentos? Usted tiene la respuesta. ¿Hace cuánto que no me confieso? ¿Cómo estoy recibiendo la Eucaristía? ¿Estoy aprovechando los regalos que Cristo me dejó? Jesús sigue esperándote. Jesús siempre te está llamando, quiere encontrarse contigo en los sacramentos. Él quiere darte ese amor que solo de Él puede venir, un amor sincero, un amor que nos va a librar, nos va a proteger, nos va a fortalecer, principalmente nos prepara para la salvación, para el momento en que seamos llamados a la presencia de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿verdad? Si realmente nosotros estamos viviendo conforme la voluntad de Dios, ese llamado a los sacramentos. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar en este momento. Bendecimos a Dios por esta enseñanza. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque no nos dejaste solos en nuestra lucha espiritual. Gracias por los sacramentos, fuente de gracia, de fortaleza y de salvación. Renueva en nosotros el amor por nuestro bautismo, la fuerza de nuestra confirmación, la alegría de la reconciliación y el hambre de la Eucaristía. Haznos vivir siempre unidos a ti, para que ninguna fuerza del mal pueda apartarnos de tu amor. Que por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, permanezcamos fieles hasta el final. Amén. Hay una cita ahí que quiero que la memorice, San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y decimos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes.
Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.